Pues bienvenidos a todos ustedes nuevamente, hermanos. Buenas noches, me alegra que se hayan conectado. En esta noche vamos a estar meditando sobre la fe del centurión, descrito en Mateo y en Lucas. Es un tema muy importante porque habla de algunas de las características que nosotros como cristianos debiéramos tener, pero también de un evento histórico, por supuesto, que es y ha sido una referencia sobre la fe, ¿verdad? Así que me gustaría que oráramos para poner este tiempo en las manos del Señor. Saludo también a los que vayan a ver esta grabación posteriormente y que esto sea realmente de bendición para cada uno de nosotros, que sea algo que nos fortalezca en nuestro compromiso con el Señor, un compromiso verdadero que esté marcado por la fe, por la confianza en el Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también sea aquí en la tierra, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque todo lo haces posible, Señor, y contigo tenemos todo y sin ti nada. Gracias porque nos das una razón de ser, de vivir, y esa esperanza y esa fe en la cual esperamos, Señor, estar contigo por los siglos de los siglos, en un tiempo, Señor. Te rogamos, Señor, que nos abras el entendimiento, que nos ayudes a poder comprender tus razones, tu palabra, Señor, la razón por la cual dejaste estas escrituras para cada uno de nosotros y que nos sirvan, Señor, que nos sirvan para poder seguir creciendo en nuestra vida espiritual cada día. Te rogamos que nos perdones por todos nuestros pecados y nos sigas limpiando de toda maldad. En el nombre de Jesús, Señor, hágase tu voluntad y ayúdanos en esta noche. Amén. Amén. Muy bien, hermanitos, pues el tema de esta noche, que es la fe del centurión y que trae otros puntos a discutir al respecto, lo vamos a basar en Lucas capítulo 7, versículos del 1 hasta el 10. En esta ocasión en traducción Reina Valera 1960. También lo vamos a estar basando parcialmente en Mateo, hermanos. Mateo capítulo 8, ¿verdad? Donde también se habla de este evento. Mateo capítulo 8, versículos del 5 hasta el 13. No los vamos a leer, vamos a estar basándonos mayormente en Lucas y eventualmente saltando a Mateo porque es un paralelo de este evento que nos ayuda a tener más detalles al respecto. Muy bien. La dinámica de esto es, me gustaría, hermanos, que fuésemos leyendo este pasaje progresivamente durante el desarrollo de este tema. Vamos a leerlo por partes e ir abundando sobre cada una de las cosas que podemos meditar en esta noche al respecto, hermanos. Así que por favor acompáñenme a Lucas, ¿verdad? Capítulo 7, versículos del 1 hasta el 10. Empezamos con el primer versículo de esta noche, hermanos. Voy a poner esta parte en el chat de Zoom para los que están conectados en esta noche. Y para los que estén en su casa, pues lo pueden buscar ahí con calma. Posteriormente. Dice la palabra del Señor en el primer versículo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Vamos a detenernos un momento ahí. Entró en Capernaum. ¿De quién está hablando este pasaje aquí? Es de nuestro Señor Jesucristo, que entró en Capernaum, una ciudad que estaba cerca del mar, ¿verdad? Me gustaría detenerme aquí un momento porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, era, por decirlo de una manera, incansable, hermanos. No había día que nuestro Señor Jesucristo no estuviera constantemente ayudando y trabajando en Jerusalén y en las ciudades aledañas, hermanos. Eso es muy importante porque así como Jesucristo, humanamente, por supuesto, pues trabajaba continuamente y constantemente y sabemos que tenía una vida
de oración y devota al Padre, a nuestro Señor, ¿verdad? Pues también es un reflejo de lo que Él hace también en espíritu, hermanos. Así que acompáñenme rápidamente. Vamos a estar tratando de avanzar rápidamente porque sí es mucho lo que hay que, que estudiar esta noche, pero estoy muy seguro que nos va a ayudar enormemente, hermanos. Vámonos rápidamente a Isaías capítulo 40, versículos del 28 al 29. En esta ocasión en traducción en Nueva Versión Internacional. Esto es importante porque debemos de tener en cuenta, hermanos, que Dios es incansable, ¿verdad? Pero vamos a leer lo que dicen las Escrituras. Dice Isaías capítulo 40, versículos del 28 al 29, traducción Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra del Señor. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Gloria a Dios. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, aunque humanamente pues no podía estar en todos lados, en lo que le permitía su condición humana, atendía en todo momento, ayudaba a todas las personas necesitadas, ya sea realizando milagros, sanaciones, liberando a los endemoniados, dando mensajes de esperanza, etc. Pero era un continuo trabajar porque Él se esmeraba en hacer la voluntad del Padre. Ese es uno de los primeros puntos que a mí me gustaría que rescatáramos aquí, hermanos, porque siempre que leemos los pasajes de la palabra de Dios, hay algo que podemos meditar al respecto. Detenernos un poquito, hacer una observación y meditar al respecto. ¿Y por qué no? Siempre que lo hagamos nos va a llevar a que le demos gracias a Dios por eso que hace con nosotros en todo momento, hermanos. Muy bien, vámonos al versículo 2 de Lucas, capítulo 7. El versículo 2 dice ahora, voy a ponerlo ahí en el chat, hermanos, los que no tengo en la mano. Dice la palabra del Señor, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Nuevamente, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Mateo 8:6 nos da un poquito más de información al respecto, así que se los voy a leer. Luego lo pueden buscar en casa con calma, ¿verdad? O si lo tienen ahí en la mano, adelante. Mateo 8:6 dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Aquí tenemos un poquito ya más de detalle al respecto sobre lo que le estaba pasando al sirviente del centurión, a su trabajador, ¿verdad? Ahora, es muy importante comentar lo siguiente, hermanos. En el Evangelio de acuerdo con Mateo, ¿verdad? Se nos habla como si el centurión estuviera interactuando con nuestro Señor Jesucristo. Como que está interactuando persona a persona. Sin embargo, en Lucas vamos a tener unos detalles adicionales. Esos detalles adicionales pareciera que estuvieran como contradiciendo lo que dice Mateo. Pero bueno, basta con entender que culturalmente hablando, entonces, en esos tiempos, y como eventualmente en la modernidad también se suele llevar con algunos representantes de Estado, el llevar a veces cartas o mensajes de una persona por medio de otra para algún rey o príncipe o representante equivalía a que esa persona fuera ella, ya sea dando el mensaje verbalmente o llevando una carta. Y todo lo que se le dijera a esa otra persona contaba como si fuera la persona misma, hermanos. Eso es importante tenerlo en cuenta. De tal manera que no hay contradicción en cuanto a lo que nos dice Lucas y lo que nos dice Mateo. Es altamente probable que Mateo lo haya considerado de esa manera, ya que culturalmente es como se hacía. De hecho, en la actualidad a veces
en las visitas de Estado, en esas reuniones, ¿verdad? G7, etcétera, ¿no? G20, no sé. A veces algunos representantes de Estado, algunos presidentes, pues no pueden asistir a tales eventos, pero mandan, digamos, por ejemplo, el secretario, ¿verdad? De Relaciones Exteriores en su lugar y es como si fuera la misma persona. Entonces, esta cuestión no es diferente en estos evangelios y Mateo, pues apunta a eso, que es como si esa persona hubiera estado en persona con Jesús, ¿verdad? Entonces, aclarado el punto, pues vamos a continuar, hermanos. Nuevamente, al final de cuentas, sí es una interacción, ¿verdad? Entre los pensamientos y los anhelos del centurión hacia Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, hermanos. Entonces, ya vimos cómo esta enfermedad de este siervo o sirviente del centurión, pues tenía que ver con que pues estaba ahí en casa, no podía salir de ahí. También agrega que estaba paralítico o inmóvil y gravemente atormentado, que también, conforme a lo que dice Lucas, es que estaba a punto de morir. O sea, ya estaba en las últimas, pero no solo eso, estaba sufriendo mucho. Y este centurión, pues lo quería mucho, como vemos en la introducción de Lucas. Lo quería mucho y posiblemente como un hijo. Y de acuerdo, cuando hacemos una exégesis y nos vamos a las palabras en las que fue escrita estos primeros pasajes, se puede deducir y se puede interpretar que este sirviente era un sirviente joven. Entonces, bueno, da ahí un poquito más de contexto sobre la interpretación de estos pasajes, ¿no? Ahora, ya vimos la parte de que Jesús no descansaba, siempre estaba trabajando y ahora estamos introduciéndonos a este evento. El centurión tiene una necesidad, tiene un sirviente que está muy enfermo, ya entendimos los detalles y ahora continuamos con lo siguiente. Versículo número 3, Lucas 7:3, ¿verdad? Voy a ponerlo ahí en la ventana de chat. Y dice la palabra del Señor. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, o jefes de los judíos, representantes, líderes, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Vamos a tener ese momento ahí, hermano. Eso es muy, muy, muy importante, hermanos. No se imaginan lo importante que es esa parte del pasaje. Fíjense lo que está ocurriendo. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, en cuanto supo lo que había sobre Jesús, posiblemente de mano de esos líderes religiosos o de sus amigos o de la gente, ¿qué pasó con el centurión? Creyó. Solo con oír, hermanos. Eso es muy importante. Solo con oír creyó el centurión. Así que preparó una comitiva de unos jefes judíos, de unos líderes, y los manda a Jesús a entregar un mensaje, ¿verdad? Esto es importante porque nuevamente el centurión no tuvo que ver esos eventos para poder creer. Para entonces, nuestro Señor Jesucristo ya había cuenta de la pesca milagrosa. No podían ni siquiera sacar tantos peces, ¿no? La pesca milagrosa. Ya había sanado al leproso, ya habían sanado al paralítico, ya había liberado a endemoniados, hermanos. Entonces la potencia, hermanos, la potencia de esos eventos, de esos milagros, hizo que este centurión creyera. Cuando hablamos de un centurión romano, estamos hablando de un romano, pero de un jefe de una centuria. Una centuria era una de las unidades en que se componía el ejército romano. Tenemos centurias, tenemos legiones, tenemos una serie de denominaciones y una centuria en este caso equivalía a aproximadamente 100 soldados. Así que el centurión no era cualquier persona, era un romano, era un capitán de ejército que lideraba por lo menos o aproximadamente a 100 soldados.
Estos generalmente pues ya tenían experiencia en la guerra y demás, y pues poco a poco, progresivamente iban ascendiendo en rangos. Y algunos eventualmente se convertían en algunos regentes o parte del gobierno de Roma. Entonces, esto también es muy remarcable, hermanos. Es muy remarcable porque no estamos hablando de un israelita. No estamos hablando de un judío, hermanos. Estamos hablando nada más y nada menos que, entre comillas, del enemigo de Israel, Roma, el imperio que tenía sometido a Israel. Eso es muy importante. O sea, de ese imperio, alguien había creído en Jesús. Ahorita vamos a a escuchar un poquito más sobre este personaje, ¿no? Eso es muy importante, porque alguien que no era pueblo había creído. Solo con oír, hermanos. Se dan cuenta de la de la irrelevancia de este evento, solo con oír a alguien que no era pueblo y que de hecho era parte del enemigo de Israel, ¿verdad? Que lo tenía sometido como imperio, ¿no? Pues había creído. Y ahora le pedía ayuda a un humilde rabí, a un humilde maestro, como muchos lo veían. ¿Verdad? Qué hermoso evento. Quería y le pedía ayuda. A nosotros como cristianos, me gustaría aterrizar aquí un pasaje de las Escrituras. Nos encontramos en una situación similar en cuanto a la fe, ¿verdad? Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 10, versículo 17, nueva versión internacional. Se los voy a poner ahí en la ventana de chat. De por qué esto es parecido a lo que nosotros debemos de tener como cristianos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Romanos 10:17, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, o la palabra de Dios. También se puede leer de esa manera. Reina Valera 1960. Oyes el mensaje del Señor y crees. Abres tu corazón, lo consideras posible y crees. Eso es justamente lo que hizo el centurión, ¿verdad? Y es lo que se espera de nosotros como cristianos. El centurión había escuchado de algunos eventos, de algunas cuestiones milagrosas que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros como cristianos tenemos todas las escrituras. Tenemos un cúmulo, un montón, ¿verdad? De escritura que podemos leer y que podemos hacer propia, creyendo que lo que dice la palabra de Dios es verdad, que su revelación especial o revelación divina para nosotros es verdadera y está en nosotros creer o no, hermanos. El centurión no era, al ser el capitán de un ejército, pues no era alguien que podías engañar tan fácilmente. Era gente experimentada, eran capitanes de guerra, eran gente que mandaban a soldados, ¿verdad? Eran personas a veces difíciles, gente violenta, ¿no? Entonces el centurión escogió perfectamente en qué creer, con todo juicio, ¿verdad? Y decidió creer en el Señor Jesucristo. Es altamente probable que ya le hubiesen diagnosticado a este hombre que iba a morir. Así que creyó, decidió creer. Que ese hombre, ese humilde rabí, ese humilde maestro Jesús, como posiblemente le decían, él sí lo podía hacer, basado en los eventos que había escuchado. Él lo puede hacer. Así que manda a los jefes de los judíos a que se acerquen. Este tipo de fe, hermanos, que al final de cuentas es algo que nosotros podemos ejercer, tiene que ver con nuestro libre albedrío. Cuando yo estaba estudiando toda esta profundidad, hermanos, me llevó también a recordar cuando Natanael creyó en nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el tipo de fe en la que nuestro Señor Jesucristo a veces se maravillaba, ¿verdad?
porque no nada más se maravillaba de la fe, sino también se maravillaba a veces de la incredulidad de la gente, como vimos en unos estudios pasados, ¿no? Y eso es importante. Vamos a recordarlo rápidamente, el caso de Natanael, Juan capítulo 1, versículos del 47 al 51. Este maravilloso evento, vamos a leerlo rápido para enfocarnos continuamente en el centurión, pero quisiera que lo mantuviéramos así en cuenta, hermanos, porque así como estos personajes, nosotros también podemos hacer, hermanos, como cristianos. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versículos del 47 al 51. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Alguien que también con poco, aunque sí vio a Jesús, él sí lo vio, con poco creyó. Entonces, es algo que nosotros tenemos que meditar como cristianos e ir reforzando nuestra fe, porque para eso están las escrituras, hermanos, para que sigamos siendo instruidos, enseñados y fortaleciendo nuestra fe en el Señor. Bien, ahora vamos al versículo 4, Lucas 7:4, y en este punto vamos a hablar del testimonio del centurión, hermanos. Eso es muy importante, el testimonio del centurión. Vamos a tener más información de quién era este centurión, de quién era este capitán o jefe de por lo menos un grupo de 100 soldados. Dice el versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, pausamos un momento ahí. Este hombre tenía un buen testimonio. Recordemos que ahí estaba todavía el grupo de los jefes de los judíos a quienes el centurión había mandado. Y ellos estaban dando testimonio de él, le estaban dando referencias de él. La verdad, creemos que es digno que le concedas este milagro, ¿verdad? Porque ama a nuestra nación. Un enemigo de Israel, Roma, amaba a esa nación. Y como fruto de ese amor, les edificó una sinagoga. Recordemos que las sinagogas eran lugares que facilitaban la adoración del Señor y todos los rituales para quienes el templo les quedaba mucho más lejos, ¿verdad? Entonces este centurión, como un gesto de su amor por Israel, pues les construyó una sinagoga. Y esta gente, fíjense lo que decía: es digno que se lo conceda. Y dieron testimonio de él. El testimonio es muy importante, hermanos. Muy importante. Y eso implica también a la vida cristiana, a los cristianos. ¿De qué nos sirve conocer la Biblia al derecho y al revés si no tenemos buen testimonio? ¿De qué nos puede servir? De nada. ¿De qué les servía a los fariseos sentarse, como decía Jesús, sobre la cátedra de Moisés si tenían mal testimonio y no hacían lo que decían? ¿De qué les sirve a tanta gente actualmente tener tanto conocimiento si son de mal testimonio y eventualmente de piedra de tropiezo? ¿De qué sirve, hermanos? Pues de nada. En el caso del centurión, siendo un romano,
Fíjense cómo se refería la gente de Israel sobre él, que era digno de que se lo concedieran, porque tenía buen testimonio. Y es un llamado, hermanos, a la reflexión de cómo somos nosotros también como cristianos, ¿verdad? Porque por otra parte también vamos a encontrar en las Escrituras cómo se dice a veces que por dar mal testimonio, en pocas palabras, ¿verdad? A veces el nombre de Dios es blasfemado. Y pues es mejor que no sea así, porque a veces si no somos piedra de tropiezo, pues es mejor que no sea así, ¿verdad? Pocas palabras. Proverbios 27:2, rápidamente, hermanos, traducción nueva versión internacional, se los pongo en la ventana. Fíjense lo que dice este pasaje. No te jactes de ti mismo, no sean otros los que te alaben. El centurión no se estaba alabando a sí mismo, sino otra gente estaba dando testimonio de él. ¿Recuerdan el pasaje sobre, bueno, de hecho hice un video, ¿no? Sobre la oración del fariseo y el publicano, ¿no? Que fueron al templo, ¿no? Como decía el fariseo, yo doy diezmo y ayuno y no soy como este publicano. Imagínense, hermanos. Increíble, ¿verdad? Así que en este caso, pues alguien más estaba dando testimonio de este centurión. Él no tuvo que hacerlo siquiera, porque las palabras, hermanos, importan más que los hechos. Eso es lo que más importa. No importa si alguien te habla muy dulce o muy bonito y todo, incluso a lo mejor está pacífico o con mucha maestría y mucho conocimiento. Si su testimonio es pobre, hermano, no sirve de nada. Alguna vez hablamos de las motivaciones. De hecho, tengo pendiente subir un video en el que también prediqué hace un par de semanas. Es que también las motivaciones son importantes. ¿Por qué hacemos las cosas? Versículo 6, Lucas 7:6 ahora. Dice la palabra del Señor. Y Jesús fue con ellos a petición de lo que le pedía el centurión, ¿no? Jesús fue con ellos. En Mateo se registra como que Jesús dijo, yo iré y les sanaré, ¿no? Pero cuando ya no estaban lejos de casa, o sea, cuando estaban cerca de casa, en otras palabras, el centurión ahora envió a más personas. El centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Hasta ahí. Nuevamente vamos a leerlo. Pero cuando ya no estaba lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, primero eran jefes de los judíos o ancianos de los judíos, y ahora manda un grupo más cercano a sus amigos. Manda unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, ya no llegues hasta la casa, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Hasta ahí. La creencia de que no eran dignos, o sea, de que el pueblo de Israel no debía mezclarse con los gentiles o los no judíos, pues era algo que se había alimentado y que eventualmente se había manejado de manera incorrecta, ¿verdad? Porque realmente no hay una ley que diga eso. Vamos a leer rápidamente para ponerlo en contexto, Hechos capítulo 10, versículo 28, y me gustaría que lo leyéramos en traducción nueva versión internacional, para entenderlo más claro, hermanos. Hechos capítulo 10, versículo 28, nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Hasta ahí. Esas son palabras del apóstol Pedro cuando va a visitar a Cornelio. Entonces, realmente no había ninguna ley que prohibiera eso. De hecho, el Señor habla incluso a favor de los extranjeros, que no les hagan daño, expresen su amor.
pero son cosas que eventualmente sí había ciertos ritos de pureza, o sea, sí había ciertos ritos que debían marcar o establecer una diferencia entre el pueblo de Dios, con todas esas leyes en Deuteronomio y demás, ¿no? Una diferencia entre el pueblo de Dios, el obediente, el pueblo escogido de Dios y la gente que adoraba a otros dioses. Pero bueno, eventualmente se fue como que desvirtuando un poco y bueno, ay, pues no hay que juntarse con esa gente, ¿no? De ahí viene también eventualmente el orgullo, ¿no? De Israel como nación escogida y el menosprecio a los demás, hermanos. Pero realmente no había una ley al respecto. Pero, pero como acabamos de leer aquí en Hechos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo le muestra a Pedro que estaba mal. Le muestra que que no debía de hacer una diferencia entre las personas, como ocurrió con Cornelio. Y esta situación de no hacer diferencia, de tener el amor a los demás, pues esto viene desde el Antiguo Testamento. Eso es lo que nuevamente se había tergiversado, se había distorsionado un poco realmente lo que esto significaba, hermanos. Así que teniendo esto en contexto, ¿qué dice el centurión? No soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno. Así que esto ya tiene que ver con la humildad del centurión. Ese es otro de los puntos que quisiera que viéramos esta noche. La humildad del centurión. Ya estuvimos hablando de la fe del centurión, del testimonio del centurión, del trabajo incansable de nuestro Señor Jesucristo, y ahora vamos a hablar de la humildad del centurión. No soy digno que entres bajo mi techo. Versículo 7, Lucas 7:7. Recuerden que dijo, no te molestes, Señor, ¿verdad? No te molestes, no es necesario que vengas hasta aquí. Y le dice, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Y continúa, por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti. O sea, no solo estaba hablando de las cuestiones culturales y cómo eran manejados esos temas entonces, sino que él mismo como persona, una cosa es estar en el techo, bajo del techo, en la casa de alguien, él se consideraba indigno, pero aparte como persona, se consideraba indigno incluso de acercarse a él. ¡Cuánta humildad! La conciencia de ese centurión seguramente sabía que había cosas que había hecho mal, o sabía diferentes circunstancias. Es como el publicano, ¿no? En el video que también compartí, ¿no? Que ni siquiera se atrevía a mirar al cielo. Ten misericordia de mí porque soy un pecador, ¿verdad? Entonces, qué importante es todo esto, hermanos, que lo meditemos y que nosotros lo vayamos entendiendo y vayamos aprendiendo de cuál debe ser, haciendo este análisis, la actitud del verdadero cristiano, de los que nosotros, de los que profesamos nuestra fe en Cristo, siendo el objetivo último de todo esto, de la ley y los profetas, el amor. Así que el centurión, lejos de exaltarse, mira, pues atiéndeme, soy un centurión, soy Roma, soy el imperio que tiene sometido a Israel. ¿Qué dijo el centurión? Ni siquiera me sentí digno de acercarme a ti. ¡Wow! ¡Qué manifestación de humildad, hermano! Gloria a Dios por eso. No reclamó sus títulos, hermanos. Y seguramente tenía más que gloriarse que los fariseos, porque él era Roma. Él era un jefe de una centuria, hermanos. Él se quitó todo eso, hermano. Se desnudó, por decirlo de una manera, y dijo, Señor, ni siquiera me sentí digno de acercarme a ti. ¡Wow! O sea, ese hombre, hermanos, es algo que nos está enseñando a nosotros como cristianos, ¿verdad? ¿Cuántos no eventualmente, en vez de pedirle al Señor, a veces le exigen? No, y ni siquiera tengo
bueno, se sobreentienden algunos ejemplos, ¿no? Cuando decimos decreto, arrebato, esas cosas, pues eso se sobreentiende, ¿no? Pero también incluso el cristiano puede estar en una oración condicionando al Señor. ¿Y cuál es el derecho? Todo lo que somos, para empezar, tenemos vida por el Señor. Y lo poco que tengamos o mucho, es del Señor que nos lo quiso dar. Incluso hasta el malo, es la gracia del Señor. Así que, como cristianos, nos toca mucho meditar en estos pasajes, hermanos, ¿verdad? De ver en nuestro corazón qué es realmente lo que nosotros pensamos de nosotros y nuestro lugar delante del Señor. En otro pasaje de las Escrituras dice, ninguno tenga mayor concepto del que debe tener sobre sí mismo, ¿cierto? Entonces, increíble, ¿verdad? No es nada más un centurión, es todo lo que nos está enseñando este pasaje, hermanos, de las Escrituras. Y continúa el centurión, ahí en ese mismo versículo 7. Pero di la palabra y mi siervo será sano. La fe de este hombre, hermanos. Porque ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El concepto que tenía el centurión de Jesús, hermanos, es un concepto que pienso que eventualmente hasta como cristianos se nos dificulta entender. Solo con que lo digas es suficiente. Con eso basta. Con eso basta, dijo el centurión. Y con todo lo que el centurión había escuchado de él, que había liberado demonios, que había sanado al paralítico, todos los prodigios y milagros que había hecho nuestro Señor Jesucristo, para él le fue suficiente para entender la potestad del Señor y creer en eso. Sin verlo, hermanos. Ya remarcamos esto, ¿verdad? Sin verlo. Así que le dice, solo con que lo digas, hazlo. A muchas personas se les complica creer en el Señor porque no están viendo lo que ellos piden, porque no lo ven. Pero con alguien que ni siquiera era israelita entonces, se nos enseña aquí, hermanos, que podemos utilizar nuestro libre albedrío para creer. Y esa fue la decisión del centurión. Así que el centurión empieza a explicar, ¿verdad? También a dar más detalles de cómo es la naturaleza de su fe. Acompáñame al versículo 8, ¿verdad? Voy a ponerlo en la ventana de chat. Y dice, continúa el centurión. Bueno, lo dicho, lo que mandó a decir el centurión con sus amigos. Pero eran palabras del centurión, ¿verdad? Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto, y lo hace. Así que dijo el centurión, si así lo hago yo, yo recibo órdenes y yo también las doy, y lo que uno dice se hace. Y yo sé que tú lo puedes hacer. Solo dilo y va a suceder. Es de maravillarse. Y no fue poca cosa, hermanos, porque nuestro Señor Jesús también se asombró de eso. De esas pocas veces que se asombraba nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice en el versículo 9. Se los voy a poner en la ventana de chat. Ahora ya estamos hablando de Jesús. Ese es el otro punto de la noche. Jesús se maravilla de su fe. Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Increíble, hermanos. O sea, ¿cómo era posible de que un
gentil, como menosprecian a veces a los no judíos, ¿verdad? Pudiera haber tenido mucho más fe que Israel. Y no solo eso, sin ver siquiera, hermanos. Jesús estaba maravillado, estaba asombrado, estaba encantado. Y este ejemplo, hermanos, del centurión, sirve para testimonio, para enseñarnos muchas cosas, para que aprendamos de esa fe, ¿verdad? Pero así como en su momento sirvió para juicio para todos los que no creyeron, también lo es para las personas de la actualidad, para todos los incrédulos, hermanos. Porque todos los prodigios y milagros eran para bendición de nuestro Señor Jesús, del pueblo que los veía, nuestro Señor Jesucristo, pero también eran para juicio. Porque si uno creía, el que creía condenaba a los demás por no creer. Así que nuestro Señor Jesucristo anticipa un evento final y juicio al mismo tiempo. Ahora vamos a saltarnos a Mateo capítulo 8, versículos del 11 hasta el 13. Les pongo en la ventana de chat. Mateo capítulo 8, versículos del 11 al 13. Reina Valera 1960, esta traducción, y dice la palabra del Señor. Esto es lo que registra Mateo. Ya no lo registra Lucas, pero Mateo sí. Por eso son los dos pasajes, ¿verdad, hermanos? Dice, y os digo, continúa Jesús, que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eventos finales, evento de juicio, hermano. Porque, como cuando dijo Jesús, ¿no? En referencia a Nínive, Jonás les predicó y se arrepintieron. Y aquí hay uno mayor que Jonás y aún no creen. Así que Jesús declara juicio sobre lo que había de ocurrir. Y las personas que creyeron son, en el caso del centurión también, pues se levantarán como testimonio. No va a haber ningún pretexto, hermanos, para que no haya creído. Ni uno. Porque hay un montón de ejemplos aquí en las Escrituras, hermanos, para los que no creen. ¿Cuántas veces no dijo Jesús, hombres de poca fe? Un montón. Tenemos los registros en la palabra de Dios. En Mateo hay varias veces, ¿no? Hombres de poca fe, hombres de poca fe. Al pueblo, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y con este que no era pueblo, era un romano, hermanos, se maravilló de su fe. Y eso es algo que incluso ahorita en la comunidad cristiana también ocurre, hermanos. Por eso es que hay muchas personas que a veces se alejan. Es que el Señor no me concedió eso. No, a lo mejor Dios ni existe, porque de verdad, aprendamos del centurión, ni siquiera se sentía digno de presentarse delante de Jesús. ¿Será que nosotros somos más que el centurión? No lo creo, hermanos, ¿verdad? Son unas lecciones morales que podemos encontrar en este pasaje, hermanos, que nos deben de hacer meditar y reflexionar al respecto. Ahora va otra parte. Ahora vamos a hablar rápidamente de Jesús, pero también lo dicho, de cómo confirma la fe del centurión. Jesús le contesta al centurión, versículo 13, Lucas 7:13. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo al centurión, perdón, estamos en Mateo 8:13, perdón. Dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve, o sea, es decir, a los amigos del centurión, pero es como si hubiera estado el centurión en persona, es lo que aclaramos al principio, ¿verdad? Dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ojo, vamos a poner atención a esto, hermanos. Jesús
le daba vista a los ciegos, limpiaba al leproso, ahí estaba, ¿no? La pesca milagrosa, ahí estaba Jesús en todo tiempo, detenía las tormentas, todo. Lo que creyó y dedujo el centurión de que Jesús nada más tenía que decirlo era real. Ve y como creíste se ha hecho, dijo el Señor. La voz de nuestro Señor Jesucristo como Dios, pero hecho humano, no tenía límites, hermanos. Ni un límite tenía. Y en el momento que lo dijo, ocurrió, hermanos. Ese es el poder del Señor. Y tenemos que aprender a dimensionar, ¿verdad? La potencia del Señor. Su omnipotencia, hermano. Todo lo puede. Y ni siquiera tiene que estar ahí. Bueno, en el caso de nuestro Señor Jesucristo físicamente tenía que estar ahí para que se llevara a cabo el milagro. Porque era Dios hecho humano. Era humano, pero Él era Dios entre nosotros. Ve como dijiste que se ha hecho. Así sucedió, hermanos. Yo me maravillo mucho, hermanos. Porque ese es el poder de Dios. No hay límite, no hay nada imposible para Dios, dicen y declaran las Escrituras. En Lucas 7:10, ahora nos regresamos a Lucas 7:10, ahora sobre los amigos, y dice, y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. En ese momento fue sanado el muchacho. Yo imagino que la fe del centurión de por sí era fuerte, hermanos. Solo se consolidó, hermanos. Se mantuvo firme. Tenemos que aprender a ver los milagros de nuestro Señor todos los días de nuestra vida. Tenemos que aprender a meditar que hay cosas de las que ni nos enteramos, hermanos, de las cuales el Señor ya nos ha librado. Y de las cosas que ya ha hecho por nosotros. El Señor a veces nos da gracia, hermanos, para que se cumplan nuestros anhelos. Hay muchas maneras. Y tenemos que aprender a decirle, Señor, aunque no lo veo, yo sé que está sobrando en mi vida. Yo sé, Señor, que todos los días estás haciendo un milagro en mi vida. De alguna u otra manera. Y tengamos esa humildad del centurión. Jesús no tuvo que ir a la casa del centurión, solo lo dijo y sucedió. Porque Él era Dios, porque Él es Dios. Mateo 13:58 rápidamente, ya vamos a terminar, hermanos. Mateo registra cuando eventualmente Jesús ya ni siquiera hacía tantos milagros. Dijo, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58, traducción Reina Valera 1970. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hay veces que el Señor no va a hacer algunas cosas porque sabe que nuestro corazón es incrédulo. Así que queremos que el Señor se maraville de nuestra fe o de nuestra incredulidad. Es algo que hay que meditar. ¿Qué podemos hacer si estamos en una situación similar? Hay el caso de un muchacho que estaba enfermo y su padre le dijo, si puedes hacer algo, hazlo. Mateo 9:24, vamos a ver lo que contesta. Y le dice, si puedes creer, le contesta Jesús. Todo es posible. Vamos a leerlo mejor todo completo. Marcos 9:22 al 24. Dice, estaba explicando sobre el problema, ¿no? Y muchas veces le echan el fuego y en el agua, era un demonio, ¿no? Para matarle. Pero si puedes hacer algo, es importante eso, ¿eh? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, fíjense lo que le contesta el Jesús, si puedes creer, al que cree le es todo posible. Jesús dijo,
Y la persona dijo inmediatamente, bueno, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero lo admitió, ayuda mi incredulidad. Si somos incrédulos, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para pedir ayuda y oportuno socorro. En conclusión, pues bueno, creo que hemos dicho suficiente. Se ha sobreentendido el pasaje. Y hay mucho, yo sé que ustedes a lo mejor cuando lo meditan van a encontrar algunas cosas más, ¿no? Que importar, que entender y que aprender y de qué maravillarse, ¿no? Pero algunos de los pocos puntos que pude rescatar, ¿verdad? Creo que son muy importantes, hermanos, para que los tengamos en cuenta como cristianos. ¿Creemos como el centurión o no? Nosotros que somos la iglesia santa del Señor, ¿creemos como creía el centurión? Vamos a orar, hermanos, para despedirnos y pedirle al Señor que nos ayude a llevarnos esto en el corazón y que lo pongamos en la práctica, que aprendamos, que sea algo, que sea un antes y después a partir de hoy, hermanos, y que nos ayude, si es el caso, en nuestra incredulidad. Oremos. Padre, te alabamos y te glorificamos porque hay tantas maravillas que tenemos aquí en las Escrituras, Señor, y que nos avivan en ese fuego que tenemos en nuestro corazón por ti, Señor. Te damos gracias porque todo lo previste, todo lo anticipaste desde antes de la creación del mundo para que nosotros fuéramos fortalecidos en fe, podamos ser edificados, fortalecidos, Señor. Gracias. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque todo esto sirve para que nosotros aprendamos, meditemos y sabemos que tú estás obrando en nosotros todos los días, Señor. Perdona nuestras incredulidades, perdónanos porque a veces no somos lo que se supone que debemos de ser, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por tu paciencia y tu misericordia, Señor. Perdónanos, Señor, por todas nuestras faltas, perdónanos por nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día, Señor. Ayúdanos que esta enseñanza de esta noche se quede en nuestros corazones para siempre y que sirva como un antes y un después en nuestras vidas, Señor. Que seamos mejores hijos tuyos, que podamos dar un buen testimonio, que seamos más humildes, que creamos mejor, que creamos más, Señor. Ayúdanos, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que han de ver este video, Señor. Quédate con ellos, Señor. Sigue obrando en sus vidas y también te ruego, Señor, por los que han de creer en tu nombre, por todos nuestros enemigos, por todos nuestros gobernantes, por todos los enfermos, por todos los que tienen una necesidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Seguimos rogándote, Señor, por todas las peticiones que tenemos que tú conoces, Señor, y que hagas tu voluntad, Señor, y no la nuestra. En el nombre de Jesús, Señor, hágase pues, Señor, tu voluntad. Amén. Muy bien, hermanitos, pues les deseo una bonita noche y Dios los siga bendiciendo.